Qué bueno saludarles en esta noche que el Señor nos regala para que podamos ser edificados en la bendita y gloriosa palabra del Dios Todopoderoso. La semana pasada estuvimos viendo esas dos bestias, la bestia anticristo que sugiere la Escritura y la bestia llamada también el falso profeta. Ahora vamos a ver un interludio que hay allí en el capítulo 14, donde los juicios del Señor se siguen presentando, pero en el capítulo 14 hay como un pequeño paréntesis, donde el Señor está trayendo esperanza a el pueblo, a su pueblo, que está creyendo en Él en medio de ese tiempo. Así que vamos a prepararnos para esta noche, para ser edificados por la bendita y gloriosa palabra del sublime y eterno Dios. Padre, estamos muy agradecidos, Señor amado, por la bondad y la misericordia que nos extiendes a cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Padre Celestial, que el poder de tu presencia pueda llenar y bendecir nuestras vidas, que con tu gracia nos puedas cubrir y bendecir. Oh Dios de los cielos, te ruego que el poder de tu palabra, Señor, oh Dios, halle cabida en cada uno de nosotros. Y aun que manifiestes tu poder trayendo sanidad, restauración y salvación a las vidas que en esta noche disponen su corazón para esta enseñanza, Dios de la gloria. Que tú traigas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro corazón, para que sepamos, bendito Dios, cuál es la gloriosa esperanza a la que tú nos has llamado. Bendícenos en esta hora, Padre, y ayúdanos a estar cada vez más unidos y conectados a ti, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. En la medida en que nosotros vamos estudiando la profecía bíblica, el estudio de la palabra del Señor debe esencialmente hacer tres cosas en nosotros. En primer lugar, al estudiar la palabra, la profecía bíblica, nos debe animar a vivir una vida piadosa y santa, una vida de piedad y de santidad. Y lo primero que tenemos que tener cuando estudiamos la profecía bíblica. En segundo lugar, debe despertar al creyente adormecido, a esa personita que espiritualmente se ha ido apagando paulatinamente, debe ser despertada por el poder del Dios Todopoderoso. Y en tercer lugar, nos debe animar a predicar el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen, aquellos que todavía no caminan con el Dios omnipotente. Decir que el estudio de la profecía bíblica no es para que nosotros tengamos dominio de las cosas y pensemos que esto es increíble y que ya sabemos mucho. No, esto nos tiene que llevar a una transformación, a una vida limpia, santa, recta. Debe despertar a aquellas personitas que se adormecen, que simplemente entran en un letargo espiritual, y debe alentarnos a todos nosotros, amados, a estar predicando la palabra del Señor en aquellos que todavía no lo conocen. Este capítulo 14 de Apocalipsis tiene tres secciones. Los primeros versículos del 1 al 5 están hablando de el Cordero y los 144,000, es decir, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esos 144,000 que habían sido sellados en el capítulo 7, como hace semanas atrás lo habíamos estudiado. Del versículo 6 al 13 está el mensaje de los tres ángeles, y de esa manera hay un mensaje claro que el Señor permite dar a través de estos ángeles. Y del verso 14 al 20 está la visión del juicio de Cristo y del Armagedón, cómo cae todo el sistema de la religión falsa y cómo Dios ejecuta un juicio. Así que este capítulo 14 es un capítulo de paréntesis para dar un mensaje de aliento, de ánimo. 14 nos lleva al final de la gran tribulación, en un aliento a los que están sufriendo,
Y el mensaje es que Dios triunfará al final. Nos muestra el final de las cosas antes de que sucedan. Es como si el Señor acercara con este capítulo a los lectores de la Escritura hacia el final, cuando Jesús viene por segunda vez y luego les muestra todo el final, mientras que se continúa desarrollando. Así que ahí en el verso 1 vamos a leer Apocalipsis 14:1. Dice: después miré y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En el capítulo 13, Juan estaba mirando las dos bestias, una bestia que subía del mar y la otra que subía de la tierra. Pero ahora su visión está enfocada en el Cordero, Jesucristo, en el monte de Sión, en Jerusalén. Es decir, que la visión ya no está en el cielo, sino aquí en la tierra, en ese momento. Y Jesús está con los 144,000. Jesús está allí con estos 12,000 de cada una de las tribus. Esto ya lo habíamos estudiado en el capítulo 7. Son judíos que recibieron el sello del Señor en sus frentes. Así que estos judíos empezaron a cruzar el tiempo de la tribulación y pasan el tiempo de la gran tribulación, porque acuérdense, el capítulo 14 es una visión del final, de cómo el Señor establece su reino. Está hablando aquí ya es de su segunda venida, insisto, el capítulo 14 es como un paréntesis para mostrar cuál es el final, entonces no nos podemos perder allí. El capítulo 14 muestra a Jesús viniendo por segunda vez y por eso se muestra a Jesús con los 144,000 en Monte de Sión, en Jerusalén. Ahora, esos 144,000 fueron sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Es decir, que el Señor cuidó a esos 144,000 de una manera sobrenatural en esos 7 años. Ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos fue muerto a manos del anticristo. Ninguno de ellos pereció. Y aquí, amados, vemos cosas muy interesantes. Pero vamos a mirar, cuando dice allí en el monte de Sión, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué dice la Escritura que es el monte de Sión? Vamos a el libro del profeta Isaías en el capítulo 8. Isaías capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 18. Dice: he aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Noten eso. El Señor eligió a Sión para morar. Miremos ahí en el Salmo 2. Salmo 2. Como el monte de Sión es Jerusalén. Salmo 2. Vamos a leer desde el verso 9. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Sí? Así que Jerusalén es tomada como el monte de Sión. Vamos ahí adelantico al Salmo 48. Salmo 48. Así que cuando Jesús venga por segunda vez, no va a venir a Nueva York,
no va a venir a París, no va a venir a Bogotá, Colombia, no va a venir a Miami, va a venir directamente a la ciudad del gran rey, Jerusalén. Ahí es donde Él viene por segunda vez. Salmo 48, verso 1. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Sí? Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así que cuando Él viene por segunda vez, acuérdense, Apocalipsis 14 es una visión del final. Es una visión donde el Señor le permite a Juan contar el final antes de el desenlace de los acontecimientos últimos de la gran tribulación. Miremos Mateo capítulo 5, que aún el Nuevo Testamento registra el hecho de que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y dice allí en Mateo 5, verso 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Si estamos claros, aquí está hablando Jesús. Jesús está diciendo que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así que Él viene en su segunda venida y viene a establecer su reino, su dominio, su poder y su autoridad. Aquí no viene como que la gente se va a meter allí en medio de la multitud a tocar el borde de su manto para ser sana. No, que el Señor viene a traer juicio. Su segunda venida viene a establecer su reino con poder y con autoridad. Y mire lo que dice Zacarías en el capítulo 14. Zacarías en el capítulo 14, cuando está hablando acerca del momento de la venida del Señor. Dice que, si leamos todo el contexto, desde el verso 1, Zacarías 14. Dice, he aquí, el día del Señor viene, está haciendo referencia al día de su juicio total. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, que cuando el Señor viene por segunda vez, ahí al monte, a Jerusalén, al monte de los olivos específicamente, entonces ese lugar se va a partir en dos. Va a haber una cosa impresionante, un gran terremoto muy seguramente que permitirá al Señor que abrirá una gran brecha. Incluso va a servir para la protección aún de su propio pueblo en medio de ese momento. Y en ese momento ya Jesús establecerá su juicio final y entonces destruirá a los malvados y empezará el reino milenial. Así que Apocalipsis 14, insisto, está hablando es
de la segunda venida de nuestro Señor. Volvamos allá, Apocalipsis 14. Entonces vino el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Estos 144,000 habían recibido el sello de Dios para servir a Dios durante la tribulación y la gran tribulación. Ellos lo que harán es predicar el evangelio del reino de Dios en medio de la más grande y cruenta persecución. Esta va a ser la obra que ellos van a hacer. Y sin embargo va a ser tan grande el poder del Señor Jesucristo que los va a proteger a cada uno de ellos. Ya vimos a lo largo del desatar de los sellos que millones de personas mueren. Ya vimos los sellos al monte de Sión, a Jerusalén, con los 144,000, aquellos que fueron sellados en el capítulo 7. Y dice allí la escritura, haciendo referencia a los 144,000, en el verso 1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Noten eso tan hermoso. Tenían el nombre del Cordero y el del Padre escrito en la frente. Estos tenían la señal de que son propiedad de Dios, de que le pertenecían al Dios Todopoderoso. Y aquí vale preguntarnos, ¿hay señal en nuestras vidas que evidencian que le pertenecemos al Dios Todopoderoso? ¿Hay señal en nosotros que evidencian que le pertenecemos al Cordero, que fuimos comprados al precio de su sangre y que entonces ahora somos de Jesucristo y de el Padre Celestial? Nosotros evidenciamos que le pertenecemos a Dios, que somos propiedad del Señor, en primer lugar, por las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomemos, amados, debe estar en consonancia con la palabra de Dios, debe estar de acuerdo con el carácter del Dios Todopoderoso. Debe ser una decisión que lo honre enteramente a Él. Además, evidenciamos que somos propiedad de nuestro Señor por la forma en que vivimos, la manera en la que nosotros actuamos permanentemente. Debe decir que nosotros le pertenecemos al Dios omnipotente. Ahora, otra de las maneras en que evidenciamos que somos de Él, por las cosas que pensamos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué hay en el interior de tu mente? ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos? ¿Hacia dónde apuntan tus pensamientos? ¿Qué hay al interior de tu mente? Por eso es que el salmista decía en el Salmo 19, vamos a leerlo. Salmo 19, es un salmo de David. Y dice, es hablando acerca de la palabra del Señor. Es algo tan hermoso. En el verso 9 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Es decir, que todo lo que el Señor sentencia es absolutamente justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
sean gratos los dichos de mi boca. Es una manera de que evidenciemos que le pertenecemos al Cordero y al Padre Celestial. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. No solamente lo que hablo, sino lo que yo medito, los pensamientos que tengo ahí, que solo los conoce el Señor. Decir que aún mis pensamientos deben ser gratos. Esa es una manera en la que nosotros evidenciamos que somos propiedad del Dios omnipotente. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces evidenciamos que le pertenecemos al Señor por las decisiones que tomamos, por la forma en que vivimos, por las cosas que pensamos, las personas con las que nos relacionamos, qué tipo de amistades son las que tienes. La Escritura declara que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que nosotros necesitamos, en ese sentido, ser muy selectivos con las personas a las que llamamos amigos. No puede ser amigo de uno que aborrece al Señor. En esa amistad íntima no. Que sea un compañero de trabajo, que sea una persona con la que estudias, pero que sea tu amigo íntimo. Es que mi amigo íntimo es un aborrecedor de Dios, es un satánico, es un brujo, es un hechicero y es mi mejor amigo. Oye, tienes que tener cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que toda esta manera en la que nosotros nos evidenciamos, nos movemos diariamente, son una clara muestra de si en realidad nuestra vida le pertenece al Señor. Estos 144,000 tenían el sello del Señor en sus vidas. Tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Era evidente que estas vidas le pertenecían al Señor. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 10. Vamos a leerlo. Juan capítulo 10. Dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que esta declaración de que ellos le pertenecen, tienen el sello, el nombre de Él en sus frentes y el nombre del Padre, significa que ellos son seguidores del Cordero. Caminan con el Cordero. Estos 144,000 estaban allí con el Cordero. Pregunta, ¿a quién estás siguiendo? No, pues que yo sigo a Maluma. No, que yo soy seguidor de yo no sé quién. ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo? Oveja de quién eres. ¿A quién te estás pareciendo? ¿A la imagen de quién estás siendo conformado? ¿A la imagen de los artistas famosos? ¿A la imagen de esas personas que llenan multitudes? Bueno, ahora no, pero que reúnen multitudes. Ahora no puede. ¿A la imagen de quién te estás conformando? Amados, porque no hay lugar más seguro que la mano del Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es evidente. 144,000 judíos de 12,000 de cada tribu que fueron guardados a lo largo de los 7 años. Pasaron hambres, destrucción, muerte, hubo guerras, terremotos,
tantas situaciones, y los 144,000 fueron guardados de una manera sobrenatural. Eso evidencia que estar en la mano del Señor es lo más seguro. ¿Quién sostiene tu vida? Ay, la vacuna. Ya van a empezar las pruebas. Aquí en Colombia van a comprar 10 millones de dosis. Yo necesito ser uno de esos 10. Necesito estar ahí porque esa es mi seguridad, la vacuna. Es que donde no me vacune, imagínate, me muero. ¿Dónde está tu seguridad? Verso 2, Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. De esto ya habíamos estudiado, los 4 seres, los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía saber ese cántico excepto ellos. Nadie podía aprenderlo. Así que Juan escucha un sonido del cielo. Imagínense, está viendo a Jesús y a los 144,000 en la tierra, pero en ese momento escucha un sonido del cielo. Y es una hermosa alabanza, una hermosa adoración, que empieza en el cielo delante del trono, delante de los ancianos, de los 4 seres vivientes, es decir, delante del Padre. Y Juan está escuchando ese cántico que solamente lo pueden aprender los 144,000. Y aquí hay algo importante, amados. Mucha gente con la que nos vimos hace 8 días en el bosque, que fue una gracia del Señor, y además un golazo que hicimos. La realidad. Nos decía, ay, hemos extrañado tanto el tiempo de poder adorar juntos, de poder. Y cuando teníamos las reuniones, la gente llegaba tarde a los tiempos de alabanza. Muchos de los que me están viendo saben de que es cierto. Y no participaban la mayoría en los tiempos de alabanza. Una de las cosas, escúchame atentamente por favor, tú que usualmente llegabas tarde a los tiempos de alabanza. Una de las cosas que haremos por la eternidad es alabar al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Mi pregunta es, si tú no le das el valor a la alabanza al Señor desde aquí, ¿serás tú de los que valorará la alabanza en la eternidad? ¿Por qué no alabas? ¿Por qué no valoras esos momentos? ¿No tienes gratitud por la obra gloriosa que el Señor ha hecho en favor de tu vida? Este cántico que empezó en el cielo solo lo podían cantar los 144,000 redimidos, es decir, aquellos que creyeron en la obra de la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Y mucha gente, ay pastor, ahora hay gente que me ha escrito y aprecio mucho la sinceridad y no hago esto a manera de crítica, no, me han escrito, pastor, una de las cosas que yo le he pedido perdón al Señor es que cuando tuve tanto tiempo la oportunidad de congregarme no lo hacía. Y ahora cuánto anhelaría que Dios me diera la gracia de estar en una de las reuniones. ¿Se dan cuenta por qué es que tenemos que ir valorando la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, amados? Estos 144,000 estaban dando un cántico de alabanza, de gratitud por la redención.
Acuérdense que la redención es pagar, redimir es pagar un precio por el rescate. Ellos lo que están haciendo es agradecidos con el Padre por haber enviado al Cordero a redimir sus vidas, entregando su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y este cántico es un cántico de gratitud por la obra sublime de la redención. Solo los redimidos pueden alabar a Dios y dar gracias. ¿Has entendido tú, querido jovencito, jovencita, hombre, mujer, la obra de la redención? Lo que costó el precio de limpiar y perdonar tus pecados, para que puedas tú alabar al Señor Dios Todopoderoso. ¿Puedes tú entender que la alabanza es fundamental? Y que en el cielo hay una alabanza sublime, y que esa alabanza que se da en el cielo debería ser la alabanza que nosotros aquí conectemos con el cielo. Miren que ese cántico empezó en el cielo y los 144,000 lo escucharon, y Juan lo estaba escuchando aquí. Y ese cántico solamente lo podían aprender ellos que estaban redimidos. Entonces hay cánticos de redención que solamente el pueblo redimido levanta en gratitud al Señor. Los ángeles amados no pueden cantar esos cánticos de redención porque ellos no fueron redimidos. Los ángeles determinaron estar con el Señor y lo adoran por la sublime y gloriosa santidad del Señor. Pero nosotros podemos levantar cánticos de profunda gratitud al Señor, Dios omnipotente. No importa que hayas nacido en un hogar de creyentes. Si tú eres un niño, una niña que fuiste presentado desde los primeros días de nacido y has asistido todo el tiempo, tú eres un redimido. Si no has nacido de nuevo, no puedes entender esto que estoy hablando. El perdón de tus pecados costó la sangre del Cordero de Dios, y por eso tú debes tener una profunda gratitud. No, que a mí no me gusta la alabanza, que a mí no me gusta el cantar, no me gusta. Y entonces el cielo no será tu lugar, porque en el cielo estaremos alabando al Señor permanentemente, llenos de gratitud. Obviamente estaremos conociendo las profundidades de su bendita y su gloriosa palabra, pero una de las cosas que más estaremos haciendo es alabando al que vive por los siglos de los siglos. Ya hemos estudiado cómo en el capítulo 4 y en el capítulo 5 hay cánticos hacia el que está sentado en el trono de adoración y de exaltación. Y aquí vuelve a haber otro cántico de adoración al Dios Todopoderoso. Así que ¿tienes gratitud por la obra de la cruz? ¿Expresas gratitud? No, es que yo le digo al Señor gracias. Bueno, pues que en el cielo se dan gracias cantando y adorando al Señor. Es como la manera más hermosa de decirles que tú eres digno, digno, digno de que te adoremos, de que te honremos, de que te exaltemos por los siglos de los siglos. Así que es un cántico extraordinario que hay allí. Entonces yo te quiero animar a que examines. Si a ti no te gusta la alabanza, reflexiona. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en el cielo? A mí no me gusta cantar, a mí no me gusta, ay no, que yo tengo la voz muy destemplada. Oye, es que no se trata aquí de estar afinados como los chicos que tienen esa habilidad. Se trata es de la expresión profunda de tu corazón al Señor, en alabanza, en honra, en gratitud profunda por esa gloriosa obra que Él ha hecho en favor de tu vida, de la vida de los tuyos. ¿Estamos claros? Es un cántico que solamente ellos podían aprender. Ahora dice ahí en el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Estos 144,000 que son hombres, tienen pureza personal. Por eso dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y con esto, amados, no estamos diciendo, y el Señor no está diciendo, que el matrimonio contamine a un hombre. Dios creó el matrimonio. Y lo mejor que le puede pasar al hombre es tener una esposa. Eso dice Proverbios en el capítulo 18, en el verso 22. Leámoslo. Proverbios 18, 22. Y aquí espero que muchos solteros digan amén. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. La Nueva Versión dice, quien haya esposa halla la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Así que una esposa es una muestra del favor de Dios. Entonces, si dice ahí que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, el Señor no está hablando de que el matrimonio va a contaminar al hombre. En el contexto de la gran tribulación, donde ellos están predicando, es difícil mantenerse en pureza, porque la inmoralidad sexual de los días de la tribulación y la gran tribulación será como Sodoma y Gomorra. En ese momento, acuérdense que el Espíritu Santo deja de hacer el ministerio que él hace. Ya lo habíamos explicado también. Así que hay mucha maldad, pero mucha maldad. Y una de las evidencias de la maldad de esos días será la perversión sexual. Niños y niñas que se queden en ese tiempo por su rebeldía, por su desprecio al Señor, van a ser poseídos por una lascivia y una perversión sexual increíble. O sea, una cosa horrible. Entonces, que esos 144,000 se mantengan sin contaminarse en ese tiempo, va a ser una cosa gloriosa, sublime, maravillosa. ¿Sí estamos claros? Porque va a haber cosas terribles, terribles. El Espíritu de Dios es el que ahora redarguye los corazones y frena la maldad. Detiene el ministerio de iniquidad en la tierra. Si el Espíritu de Dios no estuviera en la tierra ahora, habría muchísima más maldad que la que estamos viendo. Hombres saldrían y una mujer sencillamente podría ser violada fácilmente en las calles si el poder del Espíritu de Dios no estuviera actuando. Hombres podrían hacer maldades a los niños. Bueno, habría una cantidad de cosas que ahora el Espíritu de Dios detiene por el poder manifiesto. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Dios es más real, Dios está actuando permanentemente. Si el Espíritu de Dios no estuviera actuando, este mundo estuviera en un caos terrible, pero terrible, terrible. Mucha gente que nunca ha probado las drogas, si el Espíritu de Dios no estuviera ahí actuando, estarían prisioneros y cautivos de las drogas. Mucha gente estaría miles y miles más como habitantes de calle, porque el Espíritu de Dios ahora frena toda esa maldad y todo ese avance. Entonces, imagínense lo que va a ser los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, cuando el Espíritu de Dios ha cambiado su ministerio de una manera tremenda. O sea, es como en el antiguo pacto, que el Espíritu de Dios venía, actuaba en una vida, en ocasiones muy cortas, permanecía sobre las personas y luego en otras ocasiones sencillamente venía y luego volvía a abandonar esa persona. Así será el ministerio del Espíritu de Dios durante ese tiempo. Entonces habrá mucha maldad, amados, tenemos que entenderlo, pero muchísima maldad, muchísima. Así que es necesario que nosotros ahora en ese contexto valoremos el hecho de que estos hombres
permanecen vírgenes durante ese tiempo. No se contaminan, no entran en ese mundo de pecado y de maldad en medio de todo lo que ellos tienen que vivir. Entonces se ve en primer lugar en ellos pureza personal. Ahora, amados, Dios exige de cada uno de nosotros pureza de pensamientos, pureza en nuestras opiniones, en nuestros deseos, en nuestras acciones. Pregúntate, ¿agrada a Dios lo que estás hablando? ¿Agrada a Dios lo que estás viendo en internet? ¿Agrada a Dios lo que estás deseando? ¿Agrada a Dios las meditaciones de tu corazón? Como lo leímos ahí en el Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Está agradando al Señor? Tus deseos, tus pensamientos, hay pureza. Estos hombres tienen pureza personal. En segundo lugar, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, son leales a Jesucristo. Siguen a Jesús por donde Él está, sin dudar ni cuestionar. Los siguen. Cuando el Señor les habla, les dice, ellos obedecen. Siguen el consejo de Él. Pregunta, ¿tú sigues a Jesús donde quiera que va? En lo que quiera que Él te está mostrando, hijo, esto no es correcto. Tenemos que corregir esto. Tenemos que sacar esto, hijo. Vamos a mover esto de tu vida. Vamos a sacarlo de ti. ¿Sigues al Cordero donde vas? Porque ellos tienen pureza personal, pero tienen lealtad al Cordero, a Jesucristo. Luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias. Estos hombres estaban apartados para Dios. Eran de uso exclusivo del Señor. Fueron apartados como primicias para Dios y para el Cordero. Le pertenecían exclusivamente al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, como primicias. Algunos estudiosos dicen que son las primicias de Israel, primicias del pueblo de Dios, primicias de esta nación, porque acuérdense que estos 144,000 no son los que de una secta por ahí dicen, no. Los 144,000 son 12,000 judíos y que van a ser sellados es al tiempo donde inicie significa los primeros frutos que el Señor levanta para que su nombre sea exaltado. Somos primicias de Dios en esta ciudad. Por supuesto, Manizales acaba de cumplir 171 años. Hay muchas personas que a lo largo de los años han conocido del Señor en esta ciudad. Pero ahora nosotros somos primicias para Dios en esta generación. Manizales tiene como 400,000 habitantes. Y el pueblo de Dios es muy poco. Algunos dicen que alcanzamos a ser el 1%. Es muy poca la primicia. Pero nosotros por eso, si estamos estudiando profecía bíblica, es para vivir una vida de integridad, despertar a aquellos que están adormecidos espiritualmente, pero también para anunciar el mensaje del evangelio a los que todavía no conocen de Jesucristo. Entonces hay mucho trabajo, imagínense amados, 99% de la ciudad todavía no conoce el mensaje, o por lo menos no está caminando abierta y decididamente de la mano del Cordero. Hay trabajo, por eso tú debes estar hablando a tus amigos, orando por ellos, intercediendo, pidiendo al Señor un desatar de su gloria y de su poder en tu vida. Mientras caminas en integridad, en pureza personal, viviendo una vida de integridad, de rectitud, siendo primicia. Que tú seas esa primicia, pero que alienta a otros. Los primeros frutos anuncian que viene una cosecha. Así que la vida tuya, mi vida, anuncia que debe haber una cosecha. Pero ¿cómo van a oír si nadie les habla? ¿Cómo van a escuchar? No lo va a guardar. Como está escrito en Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios nos va a guardar.
¿Estás tú dejándote guardar por el Señor? ¿Está tu vida de rectitud y de mentiras, engaño, soberbia, altivez? Porque son sin mancha delante del trono de Dios. Y eso es lo que la Escritura dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que si estos hombres son santos y sin mancha, ese es el llamado de Dios para tu vida y para mi vida. Es lo que dice Efesios ahí al inicio en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre, verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Santos y sin mancha. O sea, es posible, entiéndelo, es posible. Ese es el poder de Dios que te sustenta y que me sustenta a mí. Es el poder de Dios. Si en el tiempo más difícil, si en el tiempo donde Satanás reinaba por 3 años y medio, ellos fueron guardados santos y sin mancha, ahora que el Señor todavía no le ha entregado este mundo a Satanás, está el príncipe de este mundo, por supuesto, el engañador que engaña a las naciones. Pero si durante esos 7 años el Señor guardó a estos 144,000, mi pregunta es, ¿no va a guardarte a ti, no va a guardarte a mí, no va a guardarme a mí? Si confiamos verdaderamente. O sea que todas esas excusas de pecado, de maldad, que es que soy débil, que es que soy frágil, amados, no es más que eso, excusas. Y no podemos justificar una vida de pecado porque el poder de Dios está aquí evidente. Escúchame otra vez, durante el periodo inclusive donde Satanás encabeza el anticristo, que el mundo entero adorará al dragón, adorará a la bestia, ¿sí?, al anticristo, y el falso profeta hará que le hagan una imagen, como lo leímos ahí en el capítulo anterior, al anticristo y lo adoren. En ese tiempo estos 144,000 fueron guardados ilesos, los protegió el Señor sobrenatural. ¿No va a guardarte el Señor a ti en medio de todas las circunstancias que puedas estar viviendo? Así que ellos tienen santidad delante de Dios, son sin mancha delante del trono de Dios. Dios busca este tipo de personas. Esa es su verdadera iglesia, esa es la iglesia gloriosa. Así que no estés justificando. ¿Qué es que tú eres un adormecido, un somnoliento? Pues para eso está la profecía bíblica, para despertarte, para decirte, hey, 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 el tiempo está muy avanzado, demasiado avanzado. Y por eso entonces, amados, necesitamos nosotros despertar en medio de esto. Vamos a Sofonías. Sofonías capítulo 3. Está después de Habacuc. Sofonías. Capítulo 3. Y vamos a leer verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Noten, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Es necesario que tú y yo determinemos, Señor, guarda mis labios de pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, como lo decíamos ayer, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Debes determinar que tú no vas a mentir, que no te vas a unir al padre de mentira, ni mentiras pequeñas ni grandes, ningún tipo de mentira. Todos tenemos que aborrecer hacerlo completamente. Es lo que Dios espera de cada una de nuestras vidas.
Así que estos primeros versículos del capítulo 14 nos está hablando del Cordero y de los 144,000, las características de esas personas, cómo el Señor los guardó de una manera sobrenatural. Y esto nos muestra, amados, que el Señor, si va a sellar a esos 12,000 en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, lo van a aceptar. Vamos a considerar este video que hay para que miremos, amados, cómo Israel está haciendo lo correcto. La parte de ellos ya se los he dicho. Están haciendo todas las negociaciones. No sé si se dio cuenta que la semana pasada también se firmó un acuerdo con Sudán. Y al firmar ese acuerdo con esa otra nación árabe, donde en 1967 dijeron que ellos no iban a hacer, los países musulmanes dijeron que ellos no iban a hacer alianza con Israel, que no habría paz con Israel, que no habría ningún tipo de negociación. En esa misma ciudad de Jartum, que es la capital de Sudán, en esa misional de paz, el que ya se había firmado con Bahrein, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Jordania, con esos países ahora Sudán entra, y eso es histórico, mis amados. 144,000, una vida de pureza personal, tienen vida de integridad, de santidad delante de Dios, caminan siendo leales al Cordero, son primicias para el Señor. Son de uso poderoso, viven en santidad delante del trono de Dios. No hay engaño ni mentira en sus vidas. Nosotros debemos vivir de esta manera si queremos ser guardados de la hora de la prueba. Consideremos este video y ya regresamos. Todo está dado entonces en el pueblo del Señor para que hagan la parte que a ellos como pueblo judío les corresponde. Y ellos están haciendo preparativos cada vez más intensos. Como les acabé de mencionar, este acuerdo con Sudán es histórico, es increíble. Realmente es tremendo eso que sucedió la semana pasada. Se había firmado entre jueves y viernes y salió a la luz apenas el viernes de ese acuerdo que se había hecho. Entonces ellos están haciendo todo lo que les corresponde. La pregunta otra vez sigue siendo, ¿la iglesia está haciendo su parte? ¿Está dejándose embellecer? ¿Está dejándose levantar para ser una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha? Es nuestra parte. Vamos a continuar ahí entonces en el versículo 6, la siguiente sección, del 6 al 13, es la declaración del juicio del Señor, el mensaje de los 3 ángeles, y viendo que los ángeles están muy comprometidos, o sea, son muy evidentes los ángeles en todo el libro. Apocalipsis tiene más de 60 referencias a los ángeles, y es donde más se menciona los ángeles en su obedecer las órdenes del Señor, ejecutar las palabras del Señor, que en cualquier otro libro de la Biblia. Los ángeles están alrededor del trono de Dios adorándole como el creador del vasto universo. Están incluso reconociendo la obra de la redención en favor de nosotros. Llevan mensajes, ejecutan órdenes del Señor. En Apocalipsis contestan preguntas de Juan. Interpretan algunas visiones porque le dan claridad a Juan de lo que está viendo. Los ángeles anuncian los juicios de las trompetas y de las copas de la ira del Señor. Lanzan a Satanás desde el cielo. Los ángeles son los encargados, de acuerdo a las órdenes del Padre y de Jesucristo, de abrir y cerrar el abismo. Encadenan al enemigo por 1000 años. O sea, los ángeles están tremendamente involucrados en todo el desarrollo del tiempo final. Y aquí en el capítulo 14 anuncian y ejecutan juicios. La escritura dice ahí en el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad
adorad, otra vez alabanza, a los que no les gusta arrepiéntanse, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor está pidiendo que lo hagamos, así que hay que considerar esto y tomarlo en serio. Así que el primer ángel tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Nosotros, por quienes murió Jesús, somos los que más deberíamos desear predicar. Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Estamos claros? Y ellos anhelan predicar el evangelio al Señor Todopoderoso. Y el mensaje inicial era este: temed a Dios y dadle gloria. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8. ¿Qué es temer al Señor? ¿Qué es el temor al Señor? Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor del Señor es aborrezco. El temor al Señor es aborrecer el mal. Entonces, cuando este ángel está predicando el evangelio eterno, está hablando a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si el evangelio está siendo predicado por un ángel, pregunta: ¿qué está esperando Dios el Padre que haga los moradores de la tierra? Que se arrepientan, amados. O sea que aún en medio de la tribulación, el Señor espera, mis amados, que haya arrepentimiento, que la gente vuelva su corazón a Él. El deseo del Padre no es que la gente vaya al infierno, ese no es el anhelo. El deseo del Padre es la salvación de cada uno de nosotros. Si Él deseara que los seres humanos fueran al infierno, entonces no hubiera enviado a Jesucristo, su santísimo Hijo, a morir por nosotros. El anhelo de Él es la salvación, ese es su deseo. Eso dice el Señor, está mostrando que su deseo es que haya salvación. Y ese primer ángel que está mencionado allí está predicando el evangelio eterno. El mensaje inicial. Y ya vimos que el temor al Señor es aborrecer el mal. Pregunta: ¿estás predicando el evangelio eterno? ¿Estás hablando a otras personas de lo glorioso que es Jesucristo? De lo hermoso que Él ha hecho en tu vida, de cómo te ha redimido, te ha lavado, cómo ha transformado tu vida, cómo está haciendo cosas maravillosas en ti, a través de ti. ¿Estás hablándole a otras personas? ¿Estás orando por la expansión del evangelio? ¿Estás apoyando financieramente que el evangelio de Dios siga extendiéndose en el reino? Que el evangelio de Dios siga extendiéndose en la tierra. ¿Estás apoyando aún financieramente para que se haga esa obra, amado? Quiere que todos los hombres sean cimiento de la verdad. El ángel está allí predicando acerca de la vida eterna y la entrada al reino de Dios. Los alienta a transferir su lealtad de la bestia anticristo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Escritura en el Nuevo Testamento menciona de diferentes formas al evangelio. Habla del evangelio de Dios. Lo llama también el evangelio de la gracia. Lo llama el evangelio de Cristo. Lo llama el evangelio de la paz. Lo llama el evangelio glorioso. Y también lo llama el evangelio del reino. Así es como la Escritura en el Nuevo Testamento menciona el evangelio de Dios. Así que ese primer ángel está anunciando la necesidad de temer a Dios y darle gloria, de honrar, de exaltar, de glorificar al Señor, de santificar su nombre, que significa que todo lo que hagamos, gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que significa santificar el nombre del Señor, darle gloria. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, para traer honor, para traer exaltación a su santo nombre. Dice: porque la hora de su juicio ha llegado
Noten otra vez, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoramos a Dios por la manifestación de su poder, de su sabiduría, de su inteligencia en la creación. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel está predicando ese mensaje extraordinario. Adoramos al Señor porque la predicación, la creación es una predicación permanente de la existencia de un Dios todopoderoso. Aún los científicos con sus descubrimientos nos llevan a maravillarnos de la grandeza de Dios, de lo sublime que es el Señor, de lo poderosa que es su mente, de lo extraordinaria que es su sabiduría. Y por eso debemos adorarle. Adorad al Señor y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora en el verso 8 aparece otro ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del... La falta de respuesta al primer mensaje de ese ángel lleva a que un segundo ángel pronuncie ese juicio. Babilonia, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Babilonia se refiere a todo el reino político, económico y religioso del anticristo. Es decir, a toda la influencia política, religiosa y económica del anticristo, toda su influencia. Ahora, la ciudad original de Babilonia, en Génesis capítulo 11, que la primera vez que aparece Babilonia en las Escrituras, fue donde los hombres construyeron la Torre de Babel como un monumento a la rebelión y a toda la religión falsa. Esa primera Babilonia que se menciona representa el esfuerzo del hombre por rebelarse contra Dios, por estar en contra del Señor. Hay otra Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor. Representa un sistema idolátrico de culto a la personalidad. Claro que igual sucedió en el capítulo 11 de Génesis. Así que esa Babilonia de Nabucodonosor es el sistema idolátrico de inmoralidad y de conquista del poder. Por eso a partir de ahí se cuentan esos 4 imperios que iban a empezar a dominar las naciones de la tierra. Babilonia en lo espiritual es la prostituta que ha seducido y ha corrompido a las naciones del mundo. Babilonia es el sistema donde el diablo opera. Y aquí el Señor a través de este ángel está anunciando el fin del sistema inmoral e idólatra. Ahí en los capítulos 17 y 18 estudiaremos con mayor profundidad la caída de Babilonia. Pero aquí ya el ángel está anunciando que Babilonia ha caído. El anuncio del ángel es que ese sistema idolátrico e inmoral del mundo se ha acabado. Por eso ese capítulo 14 es un mensaje de aliento al pueblo que está pasando la gran tribulación y está diciendo, tranquilos, el final viene. El sistema perverso, el sistema de maldad llegará al fin. No se preocupen por eso. No se angustien que el fin viene. Y ahí está diciendo Babilonia, ese sistema perverso de inmoralidad, de persecución a los creyentes, de burla hacia el Señor, ha caído y va a caer por siempre y para siempre. Ahora viene el tercer ángel, verso 9, Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, al anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que en el capítulo anterior, lo que estudiamos hace 8 días, en el capítulo 13, acuérdense que el falso profeta hace que construyan una imagen y le infunde aliento a la imagen del anticristo. Pareciera que daba grandes palabras y toda la gente quedó maravillada. Y todos estaban adorando a el dragón y a la bestia anticristo. Ahora, las personas que reciban la marca de la bestia serán objeto de la ira de Dios. Y el juicio de los adoradores de la bestia será fuego y azufre, sin reposo por la eternidad. Es lo que está diciendo allí. Y no tienen reposo de día ni de noche. Amados, el infierno no es un juego. El infierno no es una fábula que se creó para que la gente tenga miedo. Ay, cuidado, o sea, para el infierno. Ay, no, qué miedo. No. Quien más habló del infierno fue Jesucristo. Quien más reveló el infierno fue Jesucristo. Y aquí está hablando de que ese tormento será por la eternidad. No es por unos cuantos años. Olvídense de eso. El desprecio al Señor, amados, causa una ira en el corazón del Padre que durará por la eternidad sobre esas personas. Es que no es una cosa pequeña. Despreciar al Dios Todopoderoso que les rogó, que les suplicó que se volvieran, que aún en medio de este tiempo un ángel está predicando el evangelio eterno. Está anunciando el evangelio como lo habíamos estudiado en capítulos anteriores, el ángel con el librito. Está hablando el Señor permanentemente para que las naciones se vuelvan a Él. Aún en medio de esos juicios, de ese horror, del sufrimiento, el Señor espera la conversión de las personas. Quien desprecia al Señor y elija por el anticristo y se haga marcar y adore su imagen, va a estar por la eternidad en el infierno. No es por un corto tiempo. Así que este es el juicio de los adoradores de la bestia, sin reposo por la eternidad. Por eso, amados, vamos a leer Lucas en el capítulo 11. En el verso 23, Jesús declaró: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La Nueva Versión dice: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Es decir, no hay término medio. Este es el tiempo de tomar firmes decisiones. Ahora que podemos, ahora que no estamos siendo forzados a marcarnos, ¿sí? Aunque la marca de la bestia, acuérdense, estudiamos hace 8 días la marca de la bestia, que se puede establecer como ese sistema, pero también ese 666 son 3 letras que aparecen permanentemente en el mundo islámico. Lo estudiamos ahí al final hace 8 días. Entonces es un sistema bien perverso y hay mucha maldad ahí. Por eso el Señor ahora nos está pidiendo que nos guardemos en su presencia. Que como estos hombres, estos 144,000, tengamos una pureza personal, que vivamos una vida intachable delante de Él, que seamos primicias para el Cordero, que lo sigamos a Él permanentemente, que prediquemos el Evangelio, que demos un mensaje de esperanza a esta generación. ¿Sí? Así que no hay término medio. Y el Señor ahí en ese capítulo, a través del ángel, está anunciando el desatar de su ira, de sus juicios, el cáliz de su ira. Es como vaciar la copa de su ira sobre las naciones. Vamos al Salmo 75. Y a la gente no le gusta pensar en esto. Ay, pero es que venga y tanto dolor y tanta aflicción. Sí, son 7 años de dolor. Siglos y siglos de bondad y de misericordia.
siglos y siglos de paciencia del Señor, y la gente se va a sentir ofendida por 7 años donde Él va a desatar sus juicios, aún buscando que la gente en medio de los juicios se arrepienta. Por favor, tenemos que entender. La gente se va a ofender por 7 años donde Dios ve que hay una sola manera en que gente sea salva, y es el desatar de su ira. Porque hay mucha gente que va a ser salva, ya lo hemos enfatizado. Hay multitud que va a ser salva en medio de la gran tribulación. Hay gente que no va a venir al Señor sino en medio de eso. Aún esos juicios son una expresión de la gracia y de la misericordia de Dios. Y hay gente que se va a ofender que por esos 7 años, que si es un Dios tan bueno y tan misericordioso, que por qué tanta destrucción. Sí, ¿cuántos siglos ha tenido el Señor de gracia y de misericordia? Desde Jesús hasta esta hora. Llevamos casi 2000 años y más de gracia y de bondad. Y la gente ofendida que porque en 7 años el Señor va a traer tanta destrucción. Pues entiéndelo. De esa manera solamente habrá gente que va a ser salva en medio del horror de los juicios, porque al fin se volverán a Dios. No habrá otra manera. En el tiempo de la gracia, de la bondad, de la misericordia, no se volvieron al Señor, pero entonces en el tiempo de su justicia y de sus juicios se volvieron a Él. ¿A usted le va a ofender eso? ¿Le va a ofender que Dios tenga misericordia de las personas y que solamente de esa manera vayan a ser salvas? Por favor, tiene que entender, y tiene que ser una persona espiritual que juzga las cosas espiritualmente, no como un carnal. Gente ofendida que no, que esos vicios, y que yo no entiendo el carácter de Dios. No entiende el carácter de Dios. 2000 años ajustició a su Hijo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Gimió el Señor y no lo escuchó en la cruz del Calvario. 2000 años de gracia y de bondad, rogándole a la humanidad, generación tras generación, que se vuelva a Él. Y para este final de tiempo, como la gente está más dura que nunca, la única forma de volverse a Él es en medio de los juicios. ¿Y a usted le parece ofensivo eso? Es gracia, entiéndelo. Aún seres queridos tuyos solamente se van a volver al Señor en medio de esos juicios. No habrá forma, porque ahora no te desprecian, ahora no te ridiculizan, ahora no se burlan del Señor. En ese dolor ellos van a volver al Señor. Y esa es la esperanza, y por eso oramos que aunque esas personas no sean guardadas de la gran tribulación, por lo menos sean salvas allí por la eternidad. Porque no es un juego, el infierno no es un juego. Ya lo leímos. El Señor está anunciando que el juicio que viene para esas naciones y para los que adoran a la bestia es tremendo y es eterno. No tienen reposo ni de día ni de noche. Salmo 75, verso 8. Dice, porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Cantaré. ¿Entiendes? ¿No te gusta cantar? ¿No te gusta el tiempo de la alabanza? ¿Por eso siempre llegaste tarde? Piénsalo 2 veces de aquí para adelante. El cáliz está en la mano del Señor. Y hay un pueblo que mientras recibe gente el cáliz de su ira, el Señor permite que un pueblo lo esté alabando. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Y vamos a leer verso 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El cáliz de tu ira bebiste hasta lo último. Las naciones que han despreciado al Señor. Jeremías capítulo 25. Entonces el infierno, mis amados, no es un juego. Y no es para que tengamos pesadillas y que, ay, que el infierno. No, es una realidad a todos los que desprecian al Señor y no quieren estar con Él. Jeremías capítulo 25, verso 15. Porque así me dijo el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor
y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. ¿Sí? La ira de Dios, amados, es la reacción resuelta, carente de misericordia, gracia y compasión por parte de un Dios justo contra el pecado. ¿Qué es la ira de Dios? Es la reacción resuelta, carente de misericordia, gracia y compasión por parte de un Dios justo en contra del pecado. Y la gente, que la ira de Dios y que ofenda, ¿cómo así? 2000 años de gracia, 7 años de tribulación para que millones sean salvos, y tú no entiendes la ira de Dios. La ira de Dios no es como la nuestra, que a ti te molesta cualquier tontería. Esta es una decisión, dice, es el enojo del Señor por causa del desprecio a su amor, a su gracia, y por la vida impía de las personas. Ese es el enojo. No es un ataque explosivo como cuando a usted le sacan la piedra. Ay, me dio una rabia, es que me dio una rabia. No, olvídate de eso. La ira del Señor es una decisión que Él toma, donde no hay misericordia, donde no hay bondad, donde no hay gracia, donde no hay compasión. Es la reacción de un Dios justo y perfecto en contra del pecado y del desprecio a su amor. ¿Entiendes? No es un acto de impulsividad. No es una emoción de Dios que no, hoy tengo mucha piedra con la gente. Hoy olvídense, hoy la llevan conmigo. No, olvídense de eso. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no es un momento de emoción que el Señor se enojó y que por eso vació el cáliz del ardor de su ira contra la gente. No, mis amados. Es la reacción firme del Señor, sin gracia, sin compasión, sin bondad en ese momento, de un Dios santo y justo contra el pecado y el desprecio a su amor. ¿Entiendes eso? Por eso está profetizado. No es una emoción. No es que Dios dijo, no, ya estoy piedro con el mundo entero. Olvídense, ya aquí, ya todo el mundo se muere. No más. No entiendes la ira como nuestra manera pecaminosa de ira. No es así. Es que el Señor reacciona sin compasión, sin bondad, sin gracia, sin misericordia, ante el desprecio constante de su amor y de su gracia. Pero no es un acto de impulsividad. Por eso está profetizado, ¿entiendes eso? Porque si fuera la ira de Dios, ¿cómo tú vas a profetizar? No, yo mañana a las 3:05 de la tarde me airaré. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Tú no puedes. No puedes declarar que a esa hora tú vas a tener enojo. No. El Señor está hablando es de su reacción firme contra el pecado. ¿Está claro? Así que cuando pienses en la ira de Dios, no pienses en la piedra que te da a ti. Jamás pienses en eso, no, ni confunda lo uno con lo otro. Nada tiene que ver, nada. La ira de Dios es la ejecución de sus juicios, ¿está claro? Por causa del pecado. Sino que cuando leemos la Biblia, ira de Dios, el cáliz. Tranquilos, no es el bicho. Cuando leemos de la ira de Dios, no tiene que ver con nuestras emociones, amados. No, es el juicio por el desprecio. ¿Está claro? Muy bien, nuevamente allá, verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Siglos de siglos, una manera de hablar de la eternidad. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Está hablando de la perpetuidad del infierno. Miren lo que
dice la escritura acerca del infierno, algunos textos. Mateo capítulo 3. De la predicación de Juan el Bautista. Y dice en el verso 12, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Nunca. ¿Cuándo es nunca? ¿Cuánto dura nunca? ¿Cuánto tiempo es nunca? Nunca se apagará. O sea, será algo perpetuo. Ahí adelante, Mateo 13, está hablando Jesús del infierno. Escúchenme esto, amados. Quien más habló del infierno en las escrituras fue Jesús. ¿Está claro? Jesús. Esto no es un invento de un profeta, de una doctrina, de una denominación. Jesús habló del infierno. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer ahí desde verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, de este sistema. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira ahí capítulo 25 del mismo Mateo. Mateo capítulo 25. Y dice en el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego que dice ahí, ¿está hablando quién? Jesús, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? En el verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Entiendes esto? Es al fuego eterno, al castigo eterno. Está hablando Jesús. Así que el tormento consiste en la descarga incesante de dolor insoportable que ha sido ordenada, esa descarga, para todos los que sean leales al diablo y los que han despreciado al Señor desde la fundación del mundo. Muy bien. Entonces ahí el ángel está anunciando, el tercer ángel está anunciando ese juicio eterno. Fuego eterno habló Jesús, castigo eterno. Volvamos allá a Apocalipsis 14. Ahora veamos verso 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Ay no, perdón, estoy leyendo mal. Perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Apocalipsis 14, 12. Estaba leyendo allá atrás. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí está hablando la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El llamado a los santos
es a ser perseverantes y pacientes en medio de la presión, de la persecución, de la inmoralidad, del ateísmo, del materialismo, de toda la maldad que hay desatada por el anticristo. Es a que ellos sean perseverantes en su fe. El Señor los está animando a seguir guardando la palabra de Dios en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Y por eso dice ahí, bienaventurados, y aquí en adelante los muertos. Apocalipsis menciona 7 veces los bienaventurados a lo largo de los capítulos, y esta es una de las bienaventuranzas. El verso 14 dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, una hoz afilada. Una hoz son esos instrumentos, así como en media luna, que los usan para estar segando los cereales sobre todo. Entonces es como así en ese recorrido para ir cortando. Jesús en su segunda venida viene para juzgar y viene en una nube blanca. ¿Se acuerdan cómo se fue el Señor la primera vez que estaba con los discípulos allí? Y que dice, vamos a leerlo más bien, en Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús hablando, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de ellos, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se fue en una nube de gloria y en esa nube de gloria va a regresar. ¿Se dan cuenta? La escritura se tiene que cumplir exactamente. Y Jesús tiene una corona de oro allá cuando él está regresando. Una corona de oro. Él viene como rey y viene a gobernar. Y tiene en la mano una hoz afilada porque viene como un juez a juzgar la tierra. Aquí ya no viene como el cordero a entregar su vida en rescate. No, ya lo hizo 2000 años atrás. Viene es a traer juicio y justicia sobre la tierra. Y esa figura de verlo así en una nube es la que ve Daniel. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer el verso 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, por eso la corona, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Por eso Apocalipsis 14 es el anuncio de que Babilonia ha caído, de que Jesucristo triunfará por siempre y para siempre, que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Mientras los 4 imperios que Daniel estuvo viendo van a reinar por un periodo de tiempo, el reino de nuestro Señor Jesucristo nunca será destruido, será por siempre y para siempre.
Y aquí Daniel está hablando de su majestad magnificente, de su majestad magnificente, el poder glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reinando sobre todos los pueblos y naciones de la tierra. Verso 15 de Apocalipsis 14. Y del templo salió otro ángel, ¿se dan cuenta? Otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Es como una súplica. Mete tu hoz, es decir, es justo lo que vas a hacer. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué está cegando aquí? Los impíos del mundo. Muchos piensan, amados, que nunca darán cuenta de sus actos ante el Señor. Pero va a llegar un día donde el mundo será juzgado por sus pecados. Y aunque hoy la gente pareciera que se burla, que hace maldades y como que nadie le toma en cuenta eso, que se burlan de la justicia, que se burlan de la gente, un día no se van a poder burlar del que viene sentado, que está ahí sentado, semejante al Hijo del Hombre, lleno de poder y de autoridad. O sea que aún en sus juicios el Señor tiene total reposo. Está sentado. Está hablando del reposo, del poder glorioso y magnificente del Señor, aún ejecutando sus juicios. Está sentado, ejecutando los juicios sobre los impíos. ¿Te parece precioso? ¿No te parece digno de adorar y de exaltar al que vive por los siglos de los siglos? Está sentado ahí, ejecutando sus juicios sobre la faz de la tierra. Hoy se pueden burlar de nosotros. Pueden sacar leyes para apoyar el aborto, la homosexualidad, los matrimonios del mismo sexo, para destruir la familia. Pero algún día ellos van a ser juzgados delante del gran Rey, del Dios omnipotente. Van a ser juzgados. Y ese tiempo está ahí ya señalado. Verso 17. Como tuvimos un apagón, por eso estoy continuando. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En el lagar, esas uvas para ser pesadas por la ira del Señor. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, hasta los frenos. El freno es lo que le pone en la boca. O sea, sangre casi por 1 metro de alto, por 1600 estadios. Esto aquí, amados, que lo vamos a estudiar también en otro de los capítulos donde está más explícito, pero esto aquí es la batalla del Armagedón, la batalla final. Y aquí la maldad del hombre ha llegado a su límite. Las uvas maduras representan el pecado en su máxima expresión. Es decir, que ha llegado al colmo la maldad. Y por eso el Señor va a vendimiar allí, va a cortar a los impíos. Y el Señor, debemos entender que quiere perdonar nuestros pecados. Por eso los debemos confesar y apartarnos de ellos. Porque aquí ese día el pecado llegará a un clímax y el Señor hasta ahí dice: no más, que esas uvas maduras de pecado
que representan el extremo de pecado, van a ser pisados en el lagar de su ira, al punto de que habrá tanto derramamiento de sangre en esa guerra que vamos a estudiar, que la sangre va a subir hasta el freno de los caballos. O sea, no va a ser una cosa, y esto no es fábula ni una imaginación, es real, es una cosa tremenda. Miren lo que dice Joel en el capítulo 3. Joel, capítulo 3. Y dice en el verso 13, echad la hoz, la misma que hay allá, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Cuando llegue a su colmo la maldad, entonces el Señor va a pisar en el lagar de su ira. ¿Cómo lo va a hacer? Mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 19, que está hablando acerca de la guerra del Armagedón. Cuando viene Jesucristo a establecer su reino, ahí capítulo 19 lo describe, pero vamos a leer el verso 15, 19:15. De su boca sale una espada aguda, una sola palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Porque se van a reunir los pueblos, lo vamos a estudiar, se van a reunir los pueblos en contra del Señor, imagínate eso, en contra de nuestro Rey, sublime y glorioso Redentor. Y una sola palabra los destruirá completamente, una palabra de nuestro sublime y glorioso Salvador Jesucristo. Los va a destruir porque esa vez va a venir con corona y viene con una hoz en la mano. Viene a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Allá no viene como el dulce carpintero de Nazaret, viene como el Rey de la gloria, con todo poder y con toda autoridad, a establecer sus juicios. Así que la ira del Cordero no es contra su pueblo, sino contra los impíos que no han querido arrepentirse. Así como en Apocalipsis 11, ellos pisotearon la ciudad por 42 meses, ahora el juez viene a traer juicio sobre ellos. Y dice que ese juicio, leámoslo ahí, será por 1,600 estadios, 290 kilómetros, 300 kilómetros de extensión. Es la distancia aproximada de Armagedón. Cubre a Israel desde el norte hasta el sur, casi que llegando a esta Edom. Es lo que se llama el valle de Megiddo. Y vamos a ver este último video. El castigo eterno es real, amados. No es una fábula. No es una fábula. Y ahí, en ese gran valle que se han disputado guerras y guerras tremendas, es donde se disputará la guerra final, la guerra del Armagedón. Vamos a ver este videito y terminamos. En ese gran valle, el valle de Megiddo o Megiddo, se reunirán los pueblos en contra de Jerusalén, y ahí es donde Jesucristo, con el poder de su palabra, traerá destrucción sobre todos esos millones de personas que van a venir a hacer la guerra contra el Señor y contra su pueblo. Ahí los va a convocar el anticristo. Y ese es el último acto de rebelión que el Señor soportará. Entonces va a ser una cosa impresionante. Una sola palabra del Señor los va a destruir por completo. Una destrucción tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, amados, el tiempo de abrir el corazón a Dios es ahora. El tiempo de vivir una vida de pureza, de santidad, de pureza personal es ahora. El tiempo de ser primicias para el Señor, amados, es ahora. El tiempo de seguir al Cordero por donde quiera que Él va es ahora. El tiempo de vivir una vida consagrada al Señor, sin mentiras, sin engaños, sin maldad, es ahora. Dios nos está llamando
a ser parte de ese hermoso pueblo que será un testimonio para la gloria y la alabanza de su santísimo nombre. Anunciemos a otros el glorioso evangelio eterno del Dios omnipotente. Seamos de testimonio, seamos de un mensaje de esperanza para la gente en medio de todo el caos y de toda la confusión que reina. Guardémonos en su presencia y seamos como esos 144,000 sellados, que el sello de Dios, que el nombre del Cordero y del Señor esté en nuestras frentes, que sea evidente la vida del Señor en cada uno de nosotros y que manifestemos la gloria de su nombre en esta generación. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, oh Dios, porque Jesucristo tiene todo el dominio, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Y tú has establecido, Dios y Rey omnipotente, que el bendito Dios de la gloria reina por los siglos de los siglos. Y habrá un momento donde sus juicios llegarán, oh Dios de la gloria, para castigar a todos aquellos que desprecian ante tus ruegos el amor glorioso y sublime que tú, Señor, nos manifiestas permanentemente. Danos la gracia, Señor, de andar en pureza personal, una vida de integridad, de rectitud, de consagración delante de ti. Que sigamos tu voz, tus pisadas, que escuchemos tu voz y que, bendito Dios de la gloria, obedezcamos tus palabras, oh Dios y Rey omnipotente. Que seamos de aquellos, oh Dios, que testificamos a otros de la grandeza de tu nombre, que somos primicias para ti en medio de esta generación, Dios y Rey de los cielos. Danos la gracia de amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, de vivir vidas de integridad, de rectitud, Señor, de confesarte nuestros pecados y apartarnos de ellos, Padre de gloria. Por tu gracia bendícenos en esta noche y ayúdanos a tener más y más deseo de estar contigo en tu gloriosa presencia. Bendice cada persona, Señor, que ha seguido esta transmisión y los que verán posteriormente, Padre. Te pido que tu favor y tu gracia sea sobre sus vidas, que nos concedas a todos la gracia, Señor, de vivir en integridad, en pureza. Bendito Dios de la gloria, de tener vidas consagradas a ti, de seguir tus pisadas, tu ejemplo, tu caminar, Señor. Oh Dios de la gloria, que no haya engaño ni mentira en nuestras vidas, que seamos sin mancha delante del trono de Dios. Purifícanos en el poder de la sangre de Jesucristo y bendícenos, oh Dios omnipotente. Por tu gracia, Señor amado, te lo pedimos en el santísimo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Con el favor de Dios, como dentro de 8 días al famoso toque de queda, entonces vamos a transmitir el próximo lunes, que es festivo. Así que esté pendiente de estas enseñanzas. Estamos próximos a ir finalizando este estudio precioso de Apocalipsis. Que Dios nos dé la gracia de seguir creciendo en el conocimiento bendito de su voluntad. Un abrazo, todas las bendiciones en Jesús.